El maestro designó otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos 1 al 9. El discípulo de Dios no es el dueño de la palabra de Dios, es el portador del mensaje de salvación. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 18 de octubre, año 2018. La pregunta sería: ¿quién es el discípulo? ¿Quién es el misionero? ¿Quién es la persona enviada por Dios? Buena pregunta para darle una respuesta en el contexto del Evangelio según San Lucas, cuya fiesta se celebra en el día de hoy. Y al hablar de Lucas hay que hablar del evangelista y hay que hablar del autor de los Hechos de los Apóstoles. Hay que hablar de alguien que es médico y que es una persona llena de Dios, que escribe dos libros muy famosos en la Santa Biblia, que es el tercer Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fue compañero también de San Pablo, compañero de viaje, y es una persona enamorada de Dios. Es un evangelio que atina a contar las cosas como empezaron y cómo sucedieron. Un evangelio que pone el acento en los pobres, en la misericordia, en las mujeres, en la bondad del Hijo de Dios. Lucas se distingue como ese escritor que plantea toda una cantidad de temas excelentes para entender el evangelio de la salvación. Se puede hablar de un evangelio de los pobres, evangelio de la oración y un evangelio también de los pecadores que buscan a su Señor. Y una figura como San Lucas para aprenderle a él quién es el misionero, quién es el escritor, quién es el evangelista, quién es el compañero de viaje, quién es el que hace las cosas bien, aquella persona que no se siente dueña ni autoritaria de la palabra de su Señor, sino aquella persona que la transmite con el buen Espíritu de Dios, una persona que entiende perfectamente que hay cantidad de equivocaciones en la sociedad, una persona que arranca como el Papa Francisco lo decía en cierta oportunidad en una de sus homilías. Decía el Papa Francisco: hay que arrancar pensando que uno es un pecador para poder llegar muy alto y convertirse en el gran predicador de la palabra del Señor. Y tiene toda la razón el Papa al leer esos 1200 renglones que escribió San Lucas en ese estilo literario del Evangelio de los pobres y de la misericordia, para poder entender que asimila muy bien la fragilidad humana, entiende muy bien que los demás se equivocan, comprende perfectamente que es enviado a la comunidad como cordero en medio de lobos. Entiende el desprendimiento para poder cumplir la misión. No lleven talega, no lleven alforja, no lleven sandalias, no se tengan a saludar por el camino. Más bien dedíquense a la misión, déjense atender de la gente, entren en el corazón de las personas, ayuden a los enfermos, a los limitados, ayude a darle la mano a los demás. Ahí tenemos un evangelio de Lucas
muy amplio, excelente en su exposición para lograr comprender quién es el misionero, el que porta y entrega la palabra, el que se mete en los zapatos de los demás, el que aprende a vivir una religión entendiendo la situación de cada persona.